Buen día, hermanos. Soy el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Y pues les saludo en este sábado ya 8 de mayo del 2021, en el que estamos terminando la quinta semana de Pascua. Ya en la tarde estaremos en la misa de precepto dominical del quinto domingo del sexto domingo de Pascua. En la primera lectura de hoy, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 1 al 10, aquí continúa la narración de todo lo que acontece después del Concilio de Jerusalén. Pablo hace ahora su segundo viaje misionero para seguir la predicación, con la novedad ahora de que ahora pues también van a comentarles todo esto que sucedió en el Concilio Vaticano y dándoles las nuevas instrucciones de qué es lo que tienen que hacer. En este segundo viaje misionero ya no lo acompaña Bernabé, porque si recordaremos en el primer viaje iban Pablo, Bernabé y Juan Marcos, pero Marcos quizá por su juventud no aguantó el viaje o ya no quiso seguir y se regresó y los dejó solos ahí, se regresó a Jerusalén. Por eso, antes de iniciar este segundo viaje misionero, Pablo y Bernabé tienen esa discusión. Bernabé quería que Juan Marcos los acompañara y Pablo decía que no confiaba, era muy joven y que no iba a aguantar. Total que deciden irse por separado y como vemos como siempre de una posible discusión o de un aparente problema, Dios lo utiliza para beneficio, porque ahora al irse por separado Pablo, por un lado, en el que ahora como quiera no se va solo, se acompaña por Silas y por Timoteo y también por Lucas, como vamos a ver ahorita. Y Bernabé pues se hace acompañar de Juan Marcos y ahora van los dos predicando cada uno por otros lugares. Y como les decía, pues van haciendo la predicación de siempre del amor de Cristo, de la muerte y resurrección, pero ahora les va dando las instrucciones en los pueblos paganos que llegan de qué es lo que deben de hacer con respecto a lo que veíamos del Concilio Vaticano, del Concilio de Jerusalén. Una de las cosas importantes también que nosotros vemos aquí, ya dijimos cómo en el concilio un punto importante es la invocación del Espíritu Santo y cómo se dejan guiar por él. Y hoy en este viaje se vuelve a ver esa presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien los dirige. Y nosotros tal pareceríamos, si dice que el Evangelio es llevado a toda la gente, sin embargo el Espíritu Santo por alguna razón que no sabemos, no podemos entender bien, les decía dónde ir y dónde no ir. Porque dice aquí, como el Espíritu Santo les había prohibido predicar la palabra en la provincia de Asia, Pablo y Timoteo atravesaron Frigia y Galacia. O sea, es curioso, pero el Espíritu Santo no los deja ir a la provincia de Asia. Y luego incluso también más adelante, ellos querían ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Entonces es importante esto, cómo dejarse guiar por el Espíritu Santo siempre va a implicar en no equivocarse, en llevar las cosas por el bien, por el buen camino. Entonces esto es importante. Y aquí algo que es también curioso es que si una de las cosas, de las novedades que lleva Pablo es el hecho de que la circuncisión no es necesaria para este nuevo pueblo cristiano, y sin embargo dice que toma a Timoteo para que lo acompañe en el viaje y que lo lleva a circuncidar. Entonces decimos, pareciera una contradicción, pero aquí aclara que Timoteo era hijo de padre griego y de madre judía cristiana y gozaba de muy buena fama. Entonces, aun y cuando empiezan a predicar que ya no es necesaria la circuncisión, en este caso como Timoteo ya era grande y él debió haber sido circuncidado de niño, Pablo lo que quiso hacer es evitar un posible conflicto posterior y hace que pase por la circuncisión Timoteo. Y como les decía, aquí no nos dice directamente que Lucas es quien escribe este libro y no nos dice que él fuera en este viaje, pero nos lo da a entender porque fíjense cómo termina aquí este pasaje. Dice, después de esta visión, determinamos salir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba a predicar allí el Evangelio. En ese determinamos y en ese nos llamaba
se está incluyendo Lucas, porque él es el que está escribiendo. Entonces, no cabe duda que una de las fuentes que Lucas utilizó para escribir su evangelio y estas cartas, pues debe haber sido estos viajes, ese contacto que tuvo con Pablo. Y en el evangelio de Juan, capítulo 15, versículos de 18 al 21, aquí, si Jesús siempre, el tema principal ha sido el amor, hoy entra en el mensaje una palabra que es la contraria, es el odio. Pero el amor Jesús lo presenta como el estilo de vida que debe caracterizar a un cristiano. Y el odio lo presenta no como algo, como una opción para nosotros, sino como algo contra lo que tenemos que luchar. Dice, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que ustedes. Y luego dice muy interesante, si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero el mundo los odia porque no son del mundo. Es importante recordar que en el lenguaje juanino, cuando Juan habla del mundo, se está refiriendo a las fuerzas del mal. Entonces aquí está hablando de la lucha que van a enfrentar los apóstoles, los nuevos cristianos, siempre una lucha entre el bien y el mal. Y la diferencia entre ser del mundo y estar en el mundo. O sea, tenemos que estar en el mundo y aquí es donde vamos a vivir y a predicar, pero no debemos ser del mundo. O sea, los criterios del mundo no son los que deben de guiar nuestro camino. Y luego dice aquí, dice, el mundo los amaría como cosa suya, pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos, yo los he separado del mundo. Fíjense, esta oración es importante porque en algunos escritos ustedes verán que dice, Pablo saluda a los santos de Antioquía, a los santos de Corintio o a los santos. Y podemos decir, entonces ya empezaron los santos canonizados. Pero realmente la palabra santo significa separado para Dios. Dice aquí, al elegirlos, yo los he separado del mundo. Nosotros estamos separados para Dios, hemos sido hechos santos. Ahora, esto también nos obliga o nos lleva a vivir la santidad. O sea, y no significa, como hemos dicho, la santidad es que entonces ya nunca vamos a pecar, porque nosotros seguimos siendo frágiles y pecadores. Pero la santidad significa que al estar separados para Dios, vamos a estar siempre en esa lucha que aquí dice. El mundo nos va a odiar y nos vamos a enfrentar al odio. El mundo va a tratar de hacernos salir de nuestro camino hacia Dios y nosotros tenemos que seguir luchando. Mientras estemos en esa lucha por no dejarnos vencer, estamos viviendo esa santidad para la cual hemos sido separados. Algún día, cuando Dios nos llame ya al final de nuestra vida, y si en el juicio nos corresponde ir ya directamente al cielo, entonces vamos a vivir una santidad plena, porque allá ya no hay pecado. Pero aquí, esa es la santidad para la que hemos sido llamados. Hemos sido separados del mundo y hemos sido separados para Dios y tenemos que vivir como discípulos separados para Dios. Y eso, como lo vamos a todavía aterrizar mañana domingo, sería viviendo en el amor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Cuídate mucho, recuerda, Dios te ama y Dios te quiere feliz.